Buenas noches, mi nombre es Ishiro Hayashi. Como parte del curso de Inteligencia de Negocios, vamos a proceder a crear un ETL. Ah, la base de datos de ejemplo que nos ha brindado el profesor está, está en Postgre. Se hizo la restauración, aquí tenemos las tablas. Yo he creado una base de datos local en SQL que se llama BIOLAB DB con esta tablita dim driver, que tiene la misma estructura que la tabla driver dim de Postgre. El objetivo de este ETL es trasladar la información desde la tablita de Postgre hacia la tablita de SQL Server. Entonces vamos a crear, acá he creado un proyecto en blanco con la herramienta que vamos a usar es SQL Server Integration Services. ¿Sí? Esta es la ID de la herramienta. Procedemos a crear un nuevo paquete. Este es un paquete nuevo, vamos a ponerle nombre pkg BI 01. No hay que olvidar de no borrar la extensión. pkg BI 01 DTSX. Listo. Para proceder a crear el flujo de datos, tenemos que agregar una tarea de flujo de datos. Data Flow Task. Vamos a ponerle flujo driver dim. Esta es la tareita. Dentro de la tarea debemos crear el origen de datos. Yo descargué los drivers ODBC de Postgre para podernos conectar a la base de datos de Postgre. Aquí vamos a crear la conexión. Aquí está la base de datos que hemos creado. No podemos crearla de nuevo, no hay ningún problema. Desde Postgre es la contraseña que hemos generado. Ahí está, tenemos conexión. Perfecto. Para poder acceder a las tablas debemos usar el nombre de la base de datos, que es OLAP, punto el nombre de la tabla, driver dim. Para probar si esto está bien, le damos en el botón preview y nos muestra la información de la tabla. ¿Cómo sabemos que esa es la información de la tabla? Damos una mirada al Postgre y vemos que es la misma información. Entonces está bien. Las columnas las ha mapeado y correcto. Ya tenemos creado el origen. Origen Postgre. Pueden darse cuenta, acá tenemos el administrador de conexiones, ya generó una conexión que es esta misma. Esta conexión se puede reutilizar para otros objetos que querramos crear para seguir haciendo integraciones o más tareas de traslado de datos. Este origen tiene que tener un destino y el destino, como les había comentado, es esta base de datos en SQL Server. Entonces vamos a decirle que su destino es un servidor SQL. Jalamos la flechita azul, que es la que trae la información. Pueden ver acá hay una flechita roja. La flechita roja se usa para cuando hay errores en esta tarea. La flechita roja divide el flujo para que podamos hacer un control de errores, podamos enviar correos, guardar en una tabla o cualquier otra forma de como quieran controlar los errores.
Bueno, ahora vamos a decirle dónde va a ser el destino. El destino va a ser en nuestro servidor local. Está con autenticación de Windows o con SQL, con cualquiera de las dos funciona. Y la base de datos se llamaba BI o LabDB, como les había mencionado. ¿Sí? Hacemos un test de conexión siempre y vemos que la conexión se estableció correctamente. ¿Ok? Ya tenemos la conexión, ahora vamos a ver los objetos. Solamente tenemos una tablita que es la DIM Driver. Entonces ya tenemos el destino, ahora lo siguiente que se selecciona son los mapeos. Los mapeos son muy importantes porque van a establecer la relación entre las columnas origen y las columnas destino. La columna origen del Postgre, por ejemplo, esta columna Driver ID, con su similar en el destino, en el SQL, Driver ID. Para efectos de esta prueba, yo he creado la tabla con los mismos nombres de columnas. De esta forma, el Integration automáticamente las detecta y crea los mapeos. Si hubieran tenido otros nombres de columnas, el Integration no sabe cómo enlazarlos, no aparecen estas flechitas y hay que crear la relación a mano, ¿no? Acá yo le digo cuál es la columna que debería usar. No salen más porque comienzan a aparecer conforme las vaya desmarcando. Como ya tenemos mapeadas todas las columnas, le damos OK y ya tenemos el paquete. Vamos a grabarlo y lo que queda es probar. Vamos a ejecutar. Ajá, aquí ha generado un error. Ok. Ya, aquí nos está diciendo que este paquete hay que ejecutarlo como administrador. Entonces vamos a guardar la solución, cerramos el Visual Studio y lo volvemos a abrir, pero como administrador. Esto suele suceder, así es que es algo para tomar en cuenta. Acá está nuestro flujo, el origen Postgre, nuestro destino SQL Server y lo probamos de nuevo. Ahora se ha ejecutado correctamente, ya superamos ese mensajito de error. Siempre hay que estar atentos a los mensajes de error porque ahí mismo dice cómo es que solucionarlo. ¿Sí? Dice que se han escrito 946 filas. Según el Postgre, esta tabla tiene 946 filas. Ahora vamos a ver si esto es cierto. Vamos al SQL y vemos el contenido de la tabla. El contenido de la tabla nos está mostrando 946 filas. Bien, como han podido apreciar, esta es una forma muy sencilla de crear un ETL. La herramienta que he escogido ha sido Integration Services justamente porque la forma de trabajo con esta herramienta es bastante simple, bien sencilla, tiene muchas tareas para transformar los datos una vez o antes de pasarlos al destino. Está integrada directamente con el SQL Server, así que cuando se hace minería de datos, se crean dimensiones, tablas de hechos, hay muchas tareas que ya están predefinidas para SQL Server. La integración es totalmente nativa. Para poder hacer la integración o la conexión con el Postgre, lo único que necesité instalar fueron los drivers ODBC de Postgre. Y una vez que se instaló esto, que está en la página en la web de Postgre, no tuve ningún problema de conexión, ¿no?